CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1206. No hay preguntas tontas. Para iniciar, escuchemos Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pues arrancamos este programa una vez más basados en el maná de lunes y un título un poco peculiar en esta ocasión. No hay preguntas tontas. Y así es, no lo hay. Y cada pregunta hay un trasfondo de inquietud en la persona que los hace. Sí, claro. Por algo se pregunta, ¿verdad? Seguro. Y aquí la situación es que muchas veces detrás de una pregunta lo que no somos capaces de hacer es de entender no lo que se dice, sino lo que se quiso decir. Así ¿Cuál es la idea detrás? Así es. Me viene a la mente y suelo comentarlo con mucha frecuencia. Esa pregunta que le hizo el pequeño a su padre. Su padre es Josh McDowell, un autor muy prolífico, escritor de Evidencia que exige un veredicto y de otros decenas libros. De libros más. Seguro. Y resulta que su hijo era muy pequeño, Sean, y llega con su papá y le pregunta, cuando el niño estaba en el kinder, papá, ¿te vas a divorciar de mamá? Josh simplemente se vio tentado a responderle, no, hijo, claro que no te preocupes. Pero en ese momento Josh se detuvo a escuchar la pregunta y escuchar lo que el niño había dicho, pero también a escuchar lo que el niño no había dicho, pero que ciertamente estaba preguntando. Se detuvo a pensar, ¿por qué su hijo le preguntaba eso? Tenía en ese momento, hasta el día de hoy, un matrimonio muy estable, ni siquiera recordaba que se hubiera escuchado la palabra divorcio en alguna ocasión y sospechó que su hijo posiblemente ni siquiera tenía idea de lo que estaba preguntando. Y en efecto, comenzó a averiguar cuál era el trasfondo de la pregunta y descubrió varias cosas. La primera de ellas es que su hijo no tenía idea de lo que era un divorcio. Okay. La segunda es que el problema venía porque el compañerito del kinder estaba viviendo o sufriendo el divorcio de sus padres. La tercera, que el niño tampoco tenía idea de lo que era un divorcio, solo sabía que papá ya no iba a vivir con ellos en casa. Fíjate. Entonces, en ese momento, Josh comprendió la pregunta. Puso su rodilla sobre el suelo, vio a su hijo ojo a ojo, cara a cara, y le dijo exactamente lo que el niño le estaba preguntando. Respondió la pregunta que el niño no hizo. Así es. Hijo, amo a mamá e hice con ella un compromiso para toda la vida. Pero lo que te quiero decir este día es que independientemente de lo que pase entre ella y yo, tú eres mi hijo y siempre lo serás. Yo te amo y ¿sabes qué, hijo? Nunca te voy a abandonar. Él escuchó no solamente la pregunta, sino escuchó la idea detrás de la pregunta. Así es. Papá, ¿me vas a abandonar igual que el papá de mi compañerito él? Así es. Nunca. Fíjate que aprender a hacer preguntas y reconocer las preguntas correctas para responderlas son dos de las habilidades más importantes que uno debe desarrollar si quiere triunfar en la vida, ya sea en el lugar de trabajo, en el hogar o en cualquier otro lado, nos dice Rick Warren en su artículo de Maná de lunes, que no hay preguntas tontas. Bueno, él agrega esto, a menos que usted haga las preguntas, puede distinguirlas. Es correcto. Si usted no hace distinciones, no puede tomar decisiones. Así es. Si usted no puede tomar una decisión, entonces usted no puede actuar. Y si usted no actúa, ¿qué va a pasar?
va a fracasar. Va a fracasar. Así es. Contrariamente a la opinión popular, dice Warren, hacer preguntas es en realidad un signo de inteligencia. Cuanto mayor sea su inteligencia, tanto más probable es que sondee, reflexione y pregunte, como el ejemplo que tú nos acabas de dar de Dick, de Josh McDowell. Así es. Y con el paso de los años, se ha convertido en un hito dentro del liderazgo. El coaching, ¿no? Y le llaman, que es Ahora básicamente coaching. liderar a otros haciendo preguntas. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que ese era el estilo de liderar. Y era el estilo de Jesucristo. Él lo hacía a través de preguntas. Y hacía preguntas que obligaban a la gente a pensar. Por ejemplo, allá en Mateo 24, alguien le dice a Jesús, no, tenemos un templo fabuloso, es una maravilla. Y entonces Jesús, en lugar de simplemente impresionarse por el templo, que él lo conocía tan bien o más que los demás, lo que hace es hacer una Reflexión. Una afirmación que los pone en jaque. Y dice, de este templo no queda piedra sobre piedra. En el siguiente versículo, me parece que estamos hablando de Mateo 24, versículo 3, ya están en el Monte de los Olivos, ya pasaron 15, 20, 30 minutos y en ese momento han reflexionado tanto que en ese momento hacen preguntas. ¿Cuándo habrán de ocurrir estas cosas, Señor? Cosas, plural. ¿Y qué señales habrá de tu venida? A partir de ese momento, Jesús les da una enseñanza apocalíptica, literalmente, Fíjate. Increíble, que se extiende el resto de ese versículo, de ese capítulo, todo el capítulo que sigue y parte del otro. Y fíjate que también cuando le hacen una pregunta, que con qué autoridad hacía él esas cosas. Sí. Entonces él les contesta con una otra pregunta. sí. Dice, bueno, díganme lo de Juan el Bautista. Sí. ¿Era de Dios o era de los hombres? Entonces ellos pensaron, dijimos de Dios, el pueblo se nos va a echar. Si decimos de los hombres, entonces ¿por qué no lo creímos? Sí. Y dice, pues no les voy a decir, dice, no sabemos, dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad. O sea, contestó, yo conozco a una consejera que su consejería es muy efectiva. ¿Por qué? Porque hace preguntas. Y cuando le hacen a ella pregunta, contesta con otra pregunta. Y eso trae riqueza en la consejería. Estamos escuchando No hay preguntas tontas. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, No hay preguntas tontas es el título del programa. Quienes deseen volverlo a escuchar, búsquenlo en nuestro canal de YouTube con ese título y además con el número 1206. No hay preguntas tontas. Fíjese, el otro día llegó un muchacho con un coach, amigo mío, y le decía a este muchacho, al coach, que no sabía qué estudiar, que estaba indeciso y tal. Y entonces este coach, a fin de orientarlo, le hace una pregunta. Y le dice, oye, ¿tú tienes un mentor? Fíjese la pregunta, ¿eh? ¿Tienes un mentor? El muchacho se queda extrañado y le dice, ¿qué es un mentor? Y le dice, bueno, un mentor es una persona que te asesora en una área de la vida que a ti te importa. ¿Tú tienes un mentor? No, dice, pues yo no tengo un mentor. Bueno, si tú tuvieras un mentor, ¿en qué te gustaría tenerlo? Dice, si yo tuviera un mentor, tendría que ser en música, porque a mí me interesa mucho la música. Bueno, te quiero poner un desafío.
¿qué te parece si nos vemos la próxima semana? Y esta semana, búscate un mentor. Y la próxima semana me dices quién es tu mentor. Ah, muy bien. Y el muchacho ya se retira. A la siguiente semana se encuentran y el muchacho daba brincos de gusto. ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? Le dice este coach. Fíjese que me busqué un mentor. Yo dije, bueno, para ser un músico ya sé, va a ser mi profesor. Y entonces fui con él y le dije que quería ver si él me mentoreaba. No, dice, mi profesor se puso súper contento y me dijo, mira, yo tengo un estudio de grabación que atiendo después de la escuela. ¿Te parece bien que nos veamos ahí? Resulta que me cité con él. El profesor decidió ser mi coach. No solo eso, sino que me dijo que si quería trabajar con él en el estudio. Comencé a trabajar con él y luego me preguntó si yo tenía una consola de grabación. Yo le dije que no y me regaló una. Fíjese. Yo hace una semana ni siquiera sabía que era un mentor. Así es. Hoy dice, tengo un mentor, tengo trabajo y tengo una consola de grabación nueva. Regresando aquí a lo que dice Rick Warren, habla de Will Rogers, que era un humorista sí, y comentarista de la vida. Y dijo una vez, todo el mundo es ignorante, fíjate, solo que sobre diferentes temas. Claro. Del mismo modo, dado que todos hemos tenido experiencias diferentes, cada uno de nosotros puede aprender de cualquier persona si es lo suficientemente sabia para hacer las preguntas correctas. Ahí está el punto. Qué buen punto, ¿verdad? Muy bueno. Todos somos ignorantes porque no sabemos todos de todo. Y fíjate lo que dice la Biblia. Los pensamientos humanos son aguas profundas y el que es inteligente los capta fácilmente. Proverbios 20 versículo 5. Ahora, la forma de obtener la sabiduría de los demás es haciendo preguntas. Ahora, ¿qué tipos de preguntas tenemos, Edgar? Bueno, hay muchos tipos de preguntas y aquí lo que hace Rick Warren es ponernos solo una muestra de algunos tipos de preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, preguntas, él le llama de estiramiento mental. O sea, que te hace pensar. ¿Qué pasaría si esto ocurriera? ¿Crees que haya una mejor manera? Simple y sencillamente obligamos a las personas a que piensen en posibilidades. Hay preguntas de definición. ¿Cuál es el verdadero problema en esta situación? Claro. O en este caso. Sí. Otra, preguntas de investigación. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Muy importante, ¿eh? Preguntas resolutivas. ¿Cuáles son 5 formas en que puedo separar esto o en que puedo hacer esta situación o enfrentar este problema? Preguntas prioritarias. ¿Qué es lo más importante? Y esa es muy buena, ¿eh? Claro. Preguntas de amonestación. ¿Qué está mal con esta idea? Fíjate, muy buena pregunta. Y otra más, pregunta catalítica. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, a la luz de las circunstancias, ¿cómo vamos a enfrentar este problema? Todos los grandes maestros, doctor, entienden que hacer preguntas es una de las herramientas de enseñanzas más eficaces. Correcto. Por ejemplo, si quienes nos están escuchando son supervisores, son gerentes, son vendedores o son simplemente padres de familia, traten al menos de pensar en este enfoque. En vez de decirle a la gente lo que tienen que hacer o lo que usted está pensando, ponga las mentes de ellos a trabajar, haciéndoles preguntas. Sí, provóquelos a pensar. Trate de guiarlos hacia las acciones que piensan que deben tomar. Cuando yo veo a mis subalternos, le digo, ¿por qué le estás dando gracias a Dios el día de hoy? Entonces los hago pensar en las bendiciones que Dios ya ha depositado en ellos. Y eso obviamente es ya en sí mismo una bendición. Y recordemos que uno se convertirá en Dios. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.